Buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver en el capítulo 5 de Números tres cosas que podemos aprender del pueblo de Israel, los cuales Dios les ordenó para que empezaran a vivir como estilo de vida en los 40 años que iban a pasar en el desierto. Y vamos directo al pasaje. La primera cosa, pues quiero usar algunos encabezados de lo que tiene la Biblia Reina Valera 60. Y los primeros 4 versículos nos hablan de una orden que Dios dio para que ellos mantuvieran puro santo el campamento de los israelitas. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces, esta es la orden, ese es el propósito, lo que Dios quiere lograr en su pueblo de Israel, mantener su santidad en el campamento, y si llega a haber algo que puede poner en peligro esa santidad o puede contaminar de alguna u otra manera a los demás habitantes del pueblo de Israel, entonces tenían que ser echados fuera del campamento, dice, y lo hicieron así los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. No perdamos de vista esto, hermanos, que es un pueblo que está aprendiendo un nuevo estilo de vida, instrucciones que les da el Dios de Israel a esta nación santa que la quiere apartar para ser completamente diferente a todas las naciones existentes. Ellos ya les dio una ley muy detallada y entonces aquí está continuando dando esas instrucciones de las cuales quiere que ellos vivan. Lo que yo quiero que reflexionemos de parte de esto, en segunda de Tesalonicenses, nosotros en el capítulo 3 se nos puede ver algún paralelo que dice lo siguiente: pero ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Si se fijan, hay instrucciones que da el apóstol Pablo a esta iglesia y tienen que ver con una manera, un estilo de vida como iglesia. La iglesia se rige también de instrucciones de la doctrina que establecieron los apóstoles, y podemos también considerar esto, hermanos: si nosotros seguimos con la misma actitud que tenía el pueblo de Israel, que obedecían, entonces también vamos a hacer esa diferencia. No solamente encontramos esa clase de instrucciones como lo dijo aquí el apóstol Pablo en Tesalonicenses, también en Tito 3:10 encontramos también una manera en la cual se sigue reflejando es ese principio de santidad. Aquí había un problema en el cual estaba afectando a toda la iglesia, y es aquellas personas de las cuales Dios quiere que se cuide principalmente su cuerpo de Cristo. Dice así en el versículo 10: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces se fijan, también es un principio que a lo largo de toda la historia Dios ha demostrado. Yo soy santo, quiero un pueblo santo y no quiero un pueblo contaminado. Nosotros como iglesia, si empezamos a causar divisiones en muchos estilos, puede ser doctrinal, de comunión, que estas son muy importantes, entonces necesitamos ser muy obedientes a la palabra porque esto es peligroso. Aquí se refiere más por el contexto de este pasaje, es que ni siquiera es probable que sea un creyente. Muy seguramente es un lobo, es alguien externo, es alguien que quiere dividir el pueblo de Dios, y ahí es donde Dios no se glorifica. Si se fijan, hermanos, pues tenemos algunas cosas que considerar y no son ajenos a lo que Dios sigue haciendo énfasis en el Nuevo Testamento.
Pero volviendo aquí a número 5, se habla acerca de la ley de la restitución. Además habló Jehová a Moisés diciendo: y a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suyo será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Y en esta sección nosotros vemos algo, pues me gusta cómo viene el título aquí de la Reina Valera 60, ley sobre la restitución. Dios quiere, hermanos, pues que se lleve a cabo esto, se practique, y viene pues muy explícito aquí, ¿no? En el versículo 7, lo que más quiero que es hacer énfasis es esto: aquella persona confesará el pecado que cometió. Eso es lo primero que debemos de aprender acerca de Dios. Si estamos en un periodo de aprendizaje, de desierto en esta vida, nosotros debemos de aprender a tener ese estilo de vida de confesión de pecados. No solamente confesar, sino también resarcir el daño. Por eso Dios hizo estas leyes y se describe a lo largo de varios pasajes de lo que llamamos el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, de cómo se debe hacer de manera en cada caso u ocasión que se presenta, porque son distintas las instrucciones, hay variantes en la ley de Moisés. Pero regresando al Nuevo Testamento y cosas que podemos aplicar nosotros aquí a nuestra vida, recordemos la vida de Zaqueo. Él era un hombre que vino a los pies de Cristo, pero sin embargo su estilo de vida cambió y él entendió que esto de resarcir, de restituir, era muy importante. Nosotros no sabemos qué tanto pudo haber platicado con Jesús aquella ocasión que él le invita a su casa. Yo sí creo que muchos creen, y yo estoy de acuerdo con ellos, que seguramente pasó la noche ahí Jesús y pudieron hablar por horas y horas. No se nos describe aquí el sermón, porque Jesús mismo es el Evangelio y Jesús mismo transformó su vida, y cuando realmente hay un cambio y hay confesión de pecados, también podemos ver este fruto. Hay gozo, hay muchas cosas, pero en especial en este versículo 8 me gusta lo siguiente: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Me gusta también esta parte porque esta manera de restituir no se encuentra en el Antiguo Testamento. Es algo que nace del corazón de Zaqueo, y me gusta esto del nuevo pacto en el cual vivimos tú y yo, que ya es todo deliberado. Ya nosotros podemos dar conforme a lo que nuestro corazón se proponga. Y yo creo que Zaqueo entendió muy bien la salvación de Dios en ese día, y él restituyó a aquellos que había defraudado. Si él está dando esta oferta y está diciendo: vengan a mí todos, yo se los quiero restituir, porque él era corrupto. Los publicanos eran personas que estaban en el top 3 de los fariseos como los más pecadores, pero Zaqueo era el jefe de los publicanos. Es muy importante que tú y yo entendamos que si estamos viviendo en un desierto, si estamos formando parte de la iglesia de Dios, también tenemos que seguir entrenándonos en nuestro andar, en esta vida, en todos los sucesos de estos días, con estas enseñanzas: confesión de pecados, restituir, y también lo que habíamos visto antes, la santidad. Y una última cosa que quiero que veamos aquí, regresando a los últimos capítulos de número 5,
los últimos versículos, son unas instrucciones bastante largas que vienen como título la ley sobre los celos y para parafrasearles un poco, es una dinámica de la cual Dios utilizó para que se notara esa santidad. No quería que hubiera matrimonios que se engañaran unos a otros, que no existiera el adulterio. Entonces, básicamente decía, si el esposo, si el hombre empieza a tener sospechas de que su mujer le puede estar traicionando, así dice aquí en el versículo 14, si viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiendo ella mancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiendo ella mancillado, entonces quiere decir, si tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, o tal vez sí o tal vez no, pero es probable que este hombre tenga esa sospecha. Y empieza a describir todo lo que tiene que traer este hombre. Y hay algunas cosas que se me hacen muy interesantes. Por ejemplo, lo que viene aquí, el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Dios quiere que Dios quería que su pueblo Israel supiera que para Dios no hay nada oculto y que aprendieran lo que acabamos de ver, confesar sus pecados. Esa es la gran diferencia del creyente. Todos nosotros somos pecadores, tengamos el Espíritu Santo o no, pero el verdadero Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo sí tiene que confesar. Si nos humillamos y reconocemos delante de Dios nuestras faltas. Entonces tiene algunos propósitos esta ley, las cuales de alguna manera se describe así. Hacían cierto ritual, el cual el sacerdote hará que ella se acerque, se ponga delante de Jehová, luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, lo echará al agua, hará el sacerdote estar en pie delante a la mujer, delante de Jehová, descubrirá la cabeza de la mujer, pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y miren lo que dice el 19. El sacerdote le conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido conmigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga de tu bien y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entran en tus entrañas, hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote le decía, vas a reconocer y también pues de manera implícita dar gloria a Dios de que Él revela todo. Él puede ver todo lo que has tratado de ocultar. O en su defecto, a lo mejor fue una sospecha falsa de tu esposo y vas a ser libre de esto. Y esto pasaba, hermanos. Esto ocurría. La mujer podía ser descubierta o no. Algunos pudiéramos pensar y decir, pues es como que un método medio machista, porque ¿qué tal si la mujer es la que tiene celos? ¿Por qué no inventó Dios un método para que ellos también llevaran delante del sacerdote a su marido? Yo creo que él me está poniendo los cuernos. Pero no, hermanos, esto es parejo, porque si la mujer engañaba a alguien, también ese hombre que había caído en pecado tenía que recibir su castigo. Ambos también la ley les castigaba, incluso hasta la muerte. Y lo que queremos ver aquí, hermanos, es que Dios quiere mantener puro a su pueblo. Y era una nación que yo creo ellos se sorprendieron a ver esta nueva metodología de sacar a la luz los pecados.
y los engaños. Ellos venían en Egipto y seguramente pues algunos pudieran haber tenido esta práctica de enseñar a su mujer, pero aquí se acabó. Aquí yo quiero que sean un pueblo santo y no quiero que prevalezcan adulterios, fornicaciones. Yo quiero un pueblo santo. Entonces les estoy mostrando este método para que sean un pueblo santo. Y nosotros, hermanos, debemos de agradecer a Dios porque también seguimos teniendo algo así como iglesia. Y esto es el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, vemos el propósito del Espíritu Santo, la función misma que dijo nuestro Señor Jesús. En el versículo 7 y 8 dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí está la función del Espíritu Santo. Él va a revelar también a nosotros mismos, a nuestro espíritu, cuando estamos fallando a Dios. Nosotros ya lo sabemos, lo podemos ocultar, pero el Espíritu Santo hace que seamos contristados y conforme al contexto de todo lo que vimos en Números, confesemos. Es como llegar delante del sacerdote y él te diga, vas a decir amén y amén si después de tomarte esta bebida, tú fornicaste o no. Las maldiciones que Dios dice aquí se van a llevar a cabo en tu vida. Nosotros también podemos tener ese mismo principio como iglesia. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Y no hay ningún pecado oculto para Dios. El Espíritu Santo, al que es verdaderamente su Hijo, nos contrista y nos revela que estamos haciendo mal. Entonces, debemos de confesar, debemos de agradecer y dar gloria a Dios porque tenemos también el Espíritu Santo como iglesia. Quiero que terminemos con algo que a mí me gustaría aplicar para este día. Quedémonos con lo siguiente. Simplemente repasar todo aquello que aprendimos. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere que echemos fuera de la iglesia todo aquel que contamine su pueblo. Quiere que también confesemos nuestros pecados y que recordemos que debemos de restituir cuando sea necesario. Obviamente de esa manera estamos mostrando que somos prácticos al recibir el perdón de Dios y pues espero que esto te sea de bendiciones en este día. Son cosas las cuales quiero que estemos considerando y escuchemos desde temprano para que durante el día Dios, a través de su palabra que es poderosa, pues nos ayude a tener un día distinto, que le honre y que tengamos presente en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón su palabra. Que tengas un bonito día.